Saludos a toda la gente, este es René González, continuando la serie, el episodio número 2 de ¿Por qué nosotros no confiamos en los Estados Unidos? Les dije que íbamos a hacer una examinación continua de los diferentes ejemplos documentados en el libro de William Bloom. Vamos a empezar con el libro de William Bloom, después voy a analizar el libro de Naomi Klein y terminar viendo citas y cosas así que vienen del libro de John Perkins, Confessions of an Economic Hitman. Pero nada, para no gastar tiempo, yo voy a tratar de partir las cositas en pedacitos pequeños para que puedan comérselo rapidito y sigan el camino porque nadie tiene 50 minutos para estar viendo videos todo el tiempo. Así que vamos a hablar del incidente italiano en el 1928. Aquí en el libro de Bloom dijo que una de las tácticas que usó, que tuvo en la campaña americana para asegurar que los italianos no creyeran en una ideología que a los Estados Unidos no les gustaba, era no dejar que ellos pudieran formar un gobierno que tuviera una ideología diferente a la de en Italia, a la de los Estados Unidos. Es decir, no iban a aceptar ningún gobierno de izquierda en el 1948. Entonces, hubo una competencia entre el Partido Comunista de Italia y también había otro partido, el Partido Socialista, que no eran lo mismo, pero eran partidos unificados, tenían ideas similares. Posiblemente el Partido Socialista en realidad era socialdemócrata, eso pasa mucho en Europa. Y entonces tenían más votos ese grupo y más asientos en el Parlamento que los demócratas cristianos, que eran derechistas. Entonces, lo interesante de los demócratas cristianos era que habían sido, muchos de los miembros de los demócratas cristianos habían sido miembros del partido fascista previamente, de Mussolini. O sea que la gente que había luchado para la liberación de su país, de los nazis, eran los italianos, los que estaban miembros del Partido Comunista Italiano y el Partido Socialista. Los que habían peleado con los nazis eran los Christian Democrats. Pero nada, ¿qué pasa? Básicamente las líneas de lucha, estoy haciendo la traducción lo mejor que puedo, se iban a dibujar a través de la pregunta de la democracia contra el comunismo. Dice, la idea del capitalismo se mantuvo discretamente calladito en el lado. O sea que en vez de ponerlo capitalismo contra el comunismo, lo llamaron democracia contra el comunismo. Entonces, dice, como les dije antes, que los comunistas fueron el grupo más antifascista en la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron los perseguidos, dice, los que fueron más perseguidos por ellos, y que los demócratas cristianos en el gobierno del 48 y otros oponentes a ese grupo comunista de la derecha eran miembros de colaboradores, gente que había colaborado con los nazis, gente que eran monarquistas y básicamente personas que continuaban siendo fascistas. Eso también se iba a ignorar. O sea que los Estados Unidos sabían que los tipos que estaban apoyando en el partido Christian Democrats, los demócratas cristianos, ellos sabían que eran monarquistas, eran colaboradores del fascismo y eran fascistas, exfascistas. Ellos lo sabían y aún así apoyaron el partido de ellos contra los comunistas, ¿verdad? Vamos a seguir en el próximo cita. Aquí en la próxima cita habla de que cuando el premier, el líder Alcides de Gasperi, visitó Washington, él vino pidiendo ayuda financiera por una situación de pobreza, porque el país había sido destruido por la Segunda Guerra Mundial. Los americanos le dijeron que estaban dispuestos a ofrecerle dinero, pero que no lo iban a hacer si no disolvía el gabinete, o sea, si no destruía la estructura del gobierno y quitaba a los izquierdistas, ¿ok? Entonces, cuando él volvió, después, 3 días después de volver de hablar con los Estados Unidos, Gasperi disolvió el parlamento, el gabinete, que incluía muchos de los comunistas y socialistas. La prensa reportó que mucha gente en Italia pensaba que las acciones de Gasperi habían sido relacionadas a su visita a los Estados Unidos y estaban con el propósito de decrementar la participación de izquierdistas, particularmente o principalmente comunistas, en el gobierno. Después de 2 semanas se formó otro gobierno de centro o centro derecha. O sea que se formó un gobierno diferente por Gasperi, pero que eso no pudo durar, proved unfeasible. Entonces el nuevo gabinete también tenía comunistas y socialistas, aunque la izquierda había perdido posiciones claras en gobierno, notablemente el Ministerio de Relaciones Extranjeras y de Finanzas. Entonces, después, en muchas ocasiones, durante ese periodo, la izquierda de Italia decía que ellos pensaban que el dinero que Gasperi había buscado en los Estados Unidos se le estaba aguantando hasta que no votaran todos los izquierdistas del gabinete.
Entonces, inclusive el New York Times dijo lo mismo en una cita aquí, ¿verdad? Otra vez, ya después de hacerlo una vez, después de que el señor Lombardo, parece que un activista lombardo, alguien de Italia, llega a Washington, De Gasperi otra vez disolvió todo el gabinete, o sea, que el tipo votó todo el gabinete y sugestionó un gabinete que podía trabajar sin la participación de nadie que fuera izquierdista. Eso fue entonces, dice el escritor, eso fue lo que ocurrió y después, por de 2 meses después, empezaron a llenar mucho dinero de los Estados Unidos, $1 billón de dinero para poder cancelar la deuda de los Estados Unidos que tenía Italia. O sea que no fue hasta que Italia fue obligado a tener un gobierno que le gustaba a los Estados Unidos que le dieron el dinero. Y la condición era no podía haber ningún izquierdista. Para que vean cómo los Estados Unidos manipula países. Entonces cuando preguntan la pregunta clásica de esta serie, ¿por qué nosotros no confiamos en los Estados Unidos? Por cosas como esta. A la misma vez Francia, que también estaba muy dependiente sobre la ayuda de los Estados Unidos, también votó a todos sus ministros comunistas. O sea que lo mismo pasó en un país colindante. Entonces aquí abajo dice que era primariamente este miedo, dice el director anterior de la CIA, que escribió, que llevó a la formación de la Oficina de Coordinación de Política, que dio a la CIA la capacidad de poder tomar acciones encubiertas políticas, de propaganda y de paramilitares, operaciones paramilitares. O sea que a través de este incidente fue que los norteamericanos se dieron cuenta, mira, ¿sabes qué? Nosotros queremos influenciar a los países del mundo. Todos los que han visto en la lista sagrada en el primer episodio, que después se lo voy a mostrar al final. Pero para tener eso tenían que tener una oficina. Y la oficina se llamaba la Oficina de Coordinación de Política. O sea que los americanos hicieron cosas sucias, manipulando gobierno. Si lo tenían que hacer violentamente, lo hacían violentamente y si lo tenían que hacer a través de presión económica o presión política, lo hacían, que de hecho eso fue lo que hicieron también con Italia. Próxima cita. Cuando la cosa no funcionó, ellos empezaron una campaña para las elecciones donde empezaron a movilizar millones de dólares para que aquí en los Estados Unidos mandaran millones de cartas de diferentes personas, presionando a la gente votante de Italia a que no votara a favor de los candidatos del Partido Comunista para el Parlamento. Y el efecto fue que básicamente al final todo, inclusive la propaganda, miren lo que pasa aquí, aunque se hizo la acusación de que el Partido Comunista de Italia había hecho propaganda para la política, una investigación, ¿viste? A survey carried out by the Italian Bureau, una investigación por el Bureau italiano de la prensa United Press, que es de los Estados Unidos, reveló que los partidos anticomunistas usaron 7.5 más dinero en contra de cualquier cosa que hicieron los comunistas para todo tipo de propaganda. O sea que más propaganda se usó por los que eran anticomunistas que los comunistas. ¿A favor de quién? De los demócratas cristianos. Y dice que los mismos demócratas cristianos, el partido de los cristianos, pagaron ellos mismos solo 4 veces más que la propaganda de cualquier cosa de la izquierda. El resultado fue, y creo que lo hablaba por acá abajo, míralo aquí, cuando todo este Broadway show se terminó en Italia, los demócratas cristianos ganaron 48% del voto. La coalición izquierdista fue humillada con una muy inesperada resultado de 31. Entonces dice el escritor Aunurin Bevan, todo este arte de política conservadora en el siglo XX, dijo el líder de los Tories, de los Partido Conservador Británico, es el poder de usar los recursos, la riqueza, para poder persuadir o poder convencer a la gente de la pobreza que su libertad política está en mantener a la gente rica en el poder. O sea que él estaba admitiendo que la táctica de los Estados Unidos había sido manipular una elección a través del uso de mucho dinero que no tenían los comunistas para poder contrarrestar, y pudieron manipular la opinión pública en Italia para que entonces ganara partidos cristiano-demócratas que estaban repletos de fascistas, de monarquistas y de personas que habían colaborado con el régimen de Mussolini. Voy ahí. Entonces ahora pregunto, ya con el ejemplo de Italia, que vamos a terminarlo aquí porque esto es un video rapidito, le pregunto a ustedes, ¿por qué no confiamos en los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos usan su dinero para asegurar que otros grupos no puedan tener una democracia normal. ¿Por qué los italianos no podían decidir por ellos solos qué iban a decir para su propio país? ¿Por qué los Estados Unidos tenían que meter la pata ahí?
Que si lo hicieron los comunistas soviéticos, sí lo hicieron también. Pero 7.5 veces metieron más dinero los americanos. Y yo no estoy de a favor que los soviéticos lo hicieron. Pero nosotros ya sabemos en el mundo occidental todo lo malo que han hecho los soviéticos y los comunistas, ¿verdad? Pero la gente no sabe lo que hicieron los norteamericanos. Y ese es el propósito de esta serie. Vamos a ir poquito a poco revelando esas cosas. Así que en el próximo episodio vamos a hablar del caso de Grecia en el 1947 hasta el 1950. Los dejo. Bye bye. Mi Ború.